Damos la bienvenida a la doctora Lourdes Cuesta. Ella es legisladora por la provincia de La Suay. Llegó a la Asamblea a través del partido Creo, partido del cual se desafilió. Hoy opta por la reelección en la provincia de La Suay con el endoso del Partido Social Cristiano. Le damos la bienvenida, doctora Cuesta. Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes sintonizan este programa. Quisiéramos, ante todo, enfocar lo que está sucediendo en la legislatura, doctora Cuesta. El día de ayer, no con sorpresa, porque es algo que se ha venido discutiendo en baja voz, sobre todo a nivel de actores, pero el país lo ha conocido, este tema tan delicado de la negociación de votos en la Asamblea Nacional, pero que no viene solamente por allí, sino con actos abiertos de corrupción, de compromiso de voluntades a cambio de recompensas, una declaración que realmente conmueve a los ecuatorianos eh, por parte de Daniel Mendoza, quien habla de un reparto político, no solamente para la construcción de hospitales, habla de botín político también en las agencias de tránsito y lo más grave, esta práctica de ofrecer votos, espacios políticos a cambio de disciplina parlamentaria. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Parlamento de Ecuador? Mire, Gustavo, realmente es indignante que todo el trabajo que pueda realizarse en la Asamblea Nacional se reduzca a este tipo de negociaciones. Puede ser un proyecto de ley que se ha trabajado durante algún tiempo, que simplemente no le conviene a alguien y que a cambio de prebendas, sea económica, sea cargos, se negocian esos votos y el trabajo se va al piso. O proyectos de ley que puedan estar tratando que no le convienen a los ciudadanos, pero que le conviene a alguien más y a cambio de prebendas son aprobados. Realmente las declaraciones que viene dando el ex asambleísta Mendoza y ahora ya un abanico de involucrados llaman la atención, preocupan y molestan. Se habla de cantidades de dinero bastante grandes a cambio de lo que él dice disciplina parlamentaria, blindaje en juicios políticos, a cambio de cargos, a cambio de puestos. Y lo más grave, Gustavo, que todos estos efectos que tiene la corrupción inciden directamente en los ciudadanos. Con el famoso reparto de hospitales hemos visto la crisis sanitaria que tiene el país, justamente en una época de pandemia, cuando se supone que nuestro sistema de salud debía manejarse de la mejor manera, o más bien dicho, funcionar de la mejor manera. Precisamente por este tipo de cosas hemos visto que han muerto ecuatorianos porque no han tenido una salud, una atención a su salud adecuada. Los Entonces, alcances de las declaraciones de Mendoza son tan amplios, doctora Cuesta, que dan la idea de que en la legislatura esta es una práctica común. ¿Cómo ha visto usted estas cosas? Usted que está cerca, que ha estado casi por 4 años ya en la legislatura. mire, Gustavo, sí ha llamado la atención. Yo no puedo decirle otra cosa que llamó, por ejemplo, la atención cuando presentamos un juicio político en contra de un ministro o una ministra que hoy es señalada en todas las declaraciones que dan los involucrados, en todas, porque en todas las declaraciones se le menciona. Ese juicio político que tenía sustento, ese juicio político que tenía pruebas, simplemente se murió en la de fiscalización. Y claro, hoy estamos viendo en las declaraciones, incluso estaba leyendo hace un momento un extracto en el diario La Hora, en donde justamente mencionan que parte del dinero se supone iba para este juicio político. Entonces, ¿de qué fiscalización se puede hablar? Si es que quienes conforman una comisión que está llamada a pedir cuentas a los funcionarios, que está llamada a trabajar con transparencia, funciona de esta manera. Como le digo, llamó tremendamente la atención y por supuesto que cuando se presentó este juicio político, inmediatamente nos convertimos en el objeto de ataque de las famosas cuentas de troles, de ataque de funcionarios y por supuesto una defensa que yo no sé cómo van a seguir manteniendo algunos a favor de esta funcionaria, que como digo, es mencionada en todos los espacios, en todos. Suenan lamentablemente y nuevamente también nombres de políticos cuencanos. Lamentablemente.
Lamentablemente he leído también en estas declaraciones que suena el nombre de un exfuncionario público a quien yo solicité la renuncia en el Pleno de la Asamblea Nacional precisamente por el escándalo del sobreprecio en la compra de insumos médicos. Entonces, cuando dicen que uno trabaja con mala fe o que uno quiere afectarle al funcionario porque es mala gente quien está fiscalizando, cumpliendo con un trabajo, ese dicho popular de que solamente el tiempo pone las cosas en su lugar, cada vez tiene más fuerza, Gustavo, cada vez tiene más fuerza. Usted nunca recibió propuestas, llamémoslas, indecentes en la Asamblea. Sabe que ventajosamente no, ventajosamente creo que saben con quién se meten y con quién no. No es secreto que yo con el gobierno no tengo ninguna relación de amistad ni ningún tipo de relación partidista, ni mucho menos. Nunca se me ha ofrecido nada y espero que así se mantengan y que así continúen, porque así como he elevado mi voz para denunciar este tipo de cosas, no pensara dos veces con nombres y apellidos de hacer una denuncia frente a Fiscalía y por supuesto una denuncia pública. Ahora, lo que señala Mendoza nuevamente, hay que decirlo que confirma una situación que no encontramos muchas palabras para calificarle, palabras que suavicen de alguna manera, pero es una podredumbre moral lo que se está viviendo allí y lo más grave con una connivencia con el Ejecutivo, que de hecho a través de sus más altos portavoces lo niega todo. Mire, yo a ratos no sé qué hace el presidente de la República. No sé si se entera de lo que pasa en el país, no sé en qué planeta vive, discúlpeme Gustavo, pero es un presidente absolutamente ausente que a veces sale por ahí en una cadena que necesita traducción para entender qué fue lo que dijo y que simplemente sale a dar el respaldo a estos malos funcionarios cuando son cuestionados. Entonces, realmente indigna, llama la atención. Créame que se hizo un intento en la Asamblea de que al menos se pueda reestructurar la comisión de fiscalización para que los procesos que están pendientes puedan ser llevados de una manera transparente. Pero resulta que miembros de esa comisión de fiscalización reestructurada también están mencionadas en las declaraciones que están dando hoy los prófugos de la justicia, los que están privados de la libertad y los involucrados en todos estos casos. Entonces, uno si quiere trabajar ejerciendo la facultad fiscalizadora, se va a encontrar siempre con este tope, se va a encontrar siempre con este obstáculo que es el manejo político. ¿Qué le motiva a usted, doctora Cuesta, el intentar quedarse en la legislatura, el de buscar la reelección, cuando el ser legislador realmente no es un sinónimo o una función que ningún ecuatoriano querría? Usted habrá visto las encuestas del criterio que los ecuatorianos tienen de los legisladores, el ínfimo grado de credibilidad que tienen. La imagen de la Asamblea Nacional como institución de los asambleístas, creo que es la peor de la historia. Y afecta, por supuesto que afecta, porque yo creo que hay buenos asambleístas en todas las bancadas que cumplen con su trabajo, que cumplen con su trabajo honestamente, que presentan proyectos de ley, que presentan observaciones a los proyectos y lamentablemente sí nos ponen a todos en el mismo saco. Pero al mismo tiempo uno tiene esa gana de seguir haciendo cosas y esa frontalidad de decir, yo sí soy diferente, yo sí trabajé y trabajé como me encargaron que trabaje. Y me refiero a como me encargaron que trabaje los ciudadanos, a quienes representamos. Y Gustavo, uno siempre tiene temas pendientes. Como usted bien sabe, yo planteé el proyecto de ley REVAS, que era este registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales, que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional y lamentablemente vetada por el Ejecutivo. Y ese es uno de los temas pendientes que yo tengo. Justamente con el planteamiento de la consulta popular que está haciendo Jaime Nebot, en donde la primera pregunta es que si queremos o no que los violadores de niños, niñas y adolescentes tengan por lo menos una condena de 50 años, yo como madre, como tía, como prima, le digo sí. Yo le digo sí. Y hemos logrado en ese sentido poder unir luchas. Mi lucha porque en algún momento la ley REVA sea realidad en el país,
para que esta gente que tanto daño hace a nuestros pequeños, a los más vulnerables, no se les vuelva a acercar. Yo quiero que los violadores estén en la cárcel. Entonces ese tema pendiente hace que uno quiera seguir peleando. Eh, Hay un tema también, Gustavo, que es muy importante, que a veces lo importante se deja de lado por lo urgente. Está el tema de las enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, que es un tema que he venido trabajando ahora en la Asamblea Nacional. Y quiero presentar un proyecto de ley, que trate y que regule justamente el tratamiento que debe darse en estos casos, porque no es posible que una persona que necesita un medicamento, en muchos casos ni siquiera para curarse, sino para poder vivir, para poder tener calidad de vida, tenga que acudir hasta a la justicia para que se le provea de ese medicamento. Usted No está es hablando justamente, doctora Cuesta, de esa otra tarea que aparentemente los legisladores no están cumpliendo y nos lleva, incluso los temas que usted ha propuesto tienen que ver con el Código Orgánico de la Salud. Ujú. Un cuerpo legal discutido intermitentemente por 8 años en la Asamblea. Cierto es que el gobierno nacional, por lo menos a través de los portavoces que hemos escuchado, no es claro en señalar por qué han dado de baja ese código, pues esencialmente eso es lo que han hecho con el veto total, por lo menos postergando cualquier discusión y tratamiento por un año, pero el gobierno señala que además de los errores o por lo menos situaciones que no le convencen al gobierno en temas de fondo, es un cuerpo legal que está plagado de errores. Hay errores de sintaxis, ortográficos, además de los errores de fondo. ¿Es cierto esto que señala el Ejecutivo? Lo hemos escuchado a través de Juan Sebastián Roldán, que eso es parte de la situación. Dice, no podemos enviar esa clase de Frankenstein como ley o como código del Estado. Me llama la atención que a la Comisión de Salud fueron personeros del gobierno, representantes del Ejecutivo, fueron ministros de salud durante todo este tiempo. ¿Por qué no en ese momento dijeron, esto está bien, esto está mal? De hecho, el presidente de la Comisión de Salud dice que eh, cuando se reunió con representantes del Ejecutivo le habían dicho que alrededor de 22 observaciones habían con respecto al código y que incluso 2 días antes de que llegue el veto, le habían dicho desde presidencia, desde el Ejecutivo, que todavía no se habían ni siquiera reunido a tratar el tema. Entonces, yo creo que aquí hay una irresponsabilidad tremenda, porque no, ¿Cuáles son, en su criterio, doctora Cuesta, realmente las razones de fondo por las cuales el Ejecutivo ha tomado esta decisión? Sabiendo, y esto hay que tener claro, habrá algunos oyentes y televidentes que quizá no le conozcan, hemos seguido sus pasos y usted tiene una clara posición antiaborto, por ejemplo. así es, Gustavo. Mi posición siempre ha sido defensa de la vida desde el momento de la concepción. Es, ha sido y será mi posición. Ahora, lamentablemente, el discurso que se manejó alrededor del Código de la Salud se convirtió en monotemático, en donde la sociedad se limitó a escuchar las posiciones frente al aborto de un lado y de otro. Porque yo le puedo, sin temor a equivocarme, decirle que la mayoría de personas no conocen que nomás estaba tratando el Código de la Salud. Yo creo que esto respondió a temas políticos, creo que respondió a presión ciudadana, como le digo, dejando la puerta abierta para que se puedan arreglar estos errores, podía tranquilamente existir un veto parcial. Usted fue promotora, propuso un juicio político a María Paula Romo. Muy cerca de María Paula Romo estaba Iván Granda. También entendemos que usted sugirió acciones en contra de este funcionario, luego ministro, y que al momento ha salido del gobierno, por lo menos de esas posiciones. Y está por allí también la nueva mención que se hace de negociaciones obscuras en las cuales se le pone a este exalcalde de Cuenca, a Paul Granda. ¿Qué acciones piensa usted se deben llevar adelante, ya sea en el ámbito legislativo o quizá algo más allá con respecto a estos tres funcionarios públicos? Mire, Gustavo, eh, estos testimonios de los involucrados en el entramado de corrupción están en manos de la Fiscalía General del Estado. Y aquí tiene que actuar la justicia.
Mucho me llamaría la atención a mí que después de todos los tweets que se dieron el día de ayer desde la cuenta oficial de Fiscalía, no se les llame por lo menos a rendir versión a estos funcionarios y se tomen acciones. En todos los testimonios que se han entregado, se le menciona a la ministra de Gobierno. Ahora se le menciona al exalcalde. Mire, cuando nosotros pusimos el juicio político, fue por varios temas. Primero, recuerde usted la emergencia que había en las cárceles del país, que continúa, ¿no? Pero que no, nos dijeron que no tenía nada que ver y que nada, absolutamente nada pasaba en las cárceles y que era un gran trabajo que se estaba haciendo. Recuerde usted que una de las investigaciones era por el mal uso de bienes públicos, en donde se utilizó un avión ambulancia de la policía para un traslado personal de vacaciones de los señores ministros. Pero me dijeron que era mala fe mía, que era mentira, que una serie de situaciones, y por último terminaron aceptando diciendo que son personas con una peligrosidad o que están rodeados de una peligrosidad tan bárbara que tienen que ir en el helicóptero ambulancia de la policía a la playa. Muchos tildaron de que eso no era abuso de bienes públicos, sino solo una indelicadeza. Y eso generó esta pregunta tristemente célebre de que nosotros no tenemos plata como Correa. Efectivamente. Ahora que le menciona usted al expresidente, ¿qué pasaba si es que, o qué pasa cuando el expresidente habla de los recursos públicos o de los bienes públicos y todos le caemos diciendo que él no tiene por qué utilizar de manera personal o en su beneficio los bienes del Estado? Acá era un caso similar, pero es de ese doble rasero que a mí me llama la atención. Otro tema fue la inacción que hubo frente al femicidio espantoso que hubo en Ibarra. El otro día le leía a un periodista que decía que no entiende por qué no se ha planteado un juicio, por ejemplo, por el femicidio de Diana frente a la inacción del ministerio y de sus personeros. Entre mí decía, pero si cuando planteamos el juicio, era uno de los primeros que decían que nada tenía que ver la señora en todo esto. Entonces, dejando de lado este rato ya lo político, que suficientes causales hay para un llamamiento a otro juicio político, porque hay uno que está presentado, Gustavo, un juicio político que ya fue calificado por el CAL, pero que no está puesto en conocimiento de la Comisión de Fiscalización. Vaya usted a saber por qué. Este rato la Comisión de Fiscalización está procesando el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, pero ni siquiera se le envía la documentación sobre el juicio político de la ministra de Gobierno. Vaya usted a saber por qué. Ahora, hablando de este nuevo proyecto suyo, el de ganar los votos de los azuayos para estar nuevamente en la legislatura, ¿no le incomoda a usted el hecho de estar muy cerca del partido del cual usted se separó y denostó? Nos referimos a Creo. Vea, Gustavo, yo nunca salí en malos términos de Creo. Pero fue una salida a protesta. Fue una salida porque mis proyectos de ese momento, como por ejemplo el tema de la ley Revas que estábamos hablando hace un minuto, son proyectos que son suprapartidistas, son proyectos que no tienen una bandera política. Entonces, ese fue el motivo y usted recordará cuando me preguntaron por qué había salido y le decía que yo tenía proyectos que son independientes frente a la línea que tenía ese momento, la bancada que tenía otro tipo de proyectos. No me incomoda porque, como digo, yo no salí en malos términos, yo tengo una buena relación tanto con mis ex compañeros de bancada como los mis ex compañeros de militancia. No tuve nunca ningún tipo de problema con Guillermo Lasso, por ejemplo, que es el candidato a la presidencia y que existe hoy. De más está preguntarle si votará por él. Mire, yo creo que hay que ser coherente con lo que se está haciendo. La ciudadanía ha pedido que no se dispersen los votos, ha pedido justamente que exista una sola línea y yo ahí sí aplaudo la actitud de la hoy asambleísta Cristina Reyes, ex precandidata con todos los méritos, de deponer su candidatura para que exista una sola línea en esa tendencia. Por supuesto que votaré por Guillermo Lasso. Gracias, entonces, doctora Cuesta, por habernos atendido. A usted, muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa.